Muy buenas tardes a todos los padres y alumnos presentes en este video. Mi nombre es Carlos Fernaque Atalaya, profesor del área de Ciencias Sociales. En estos momentos le vamos a hablar acerca de una condición eh, muy especial en la historia universal. Nos vamos a tocar temas de la Edad Media, ¿no? Principalmente un sistema muy hablado de la Edad Media, ¿no? El tema es el feudalismo. Usualmente se usa mucho el feudalismo con la Edad Media. ¿Qué es lo que vamos a tocar en este tema? Vamos a centrarnos en condiciones específicas del feudalismo. Lo vamos a ver a gran escala, en realidad. ¿No? Es la primera parte de los dos temas acerca del feudalismo que voy a tener con los chicos de segundo grado de secundaria. Empezar a tener en consideración que todo lo que yo esté mencionando acá en el video, necesito que todos los alumnos puedan realizar un mapa semántico o un resumen, como ustedes lo prefieran, dentro del cuaderno de Historia Universal en segundo grado. Muy bien. Y empezamos, ¿no? Ustedes imaginan una condición en la cual existieran castillos, pero que no eran poblados por reyes, sino con personas con un amplio poder económico, ¿no? Y estos eran mencionados como los señores feudales. Empezamos, feudalismo. El feudalismo fue un sistema, ¿no?, que se desarrolló en la Edad Media. Algunos historiadores mencionan que fue entre el siglo IX y el siglo XV, otros mencionan que fue entre el siglo X, el siglo XV. Intervienen en tres aspectos principales. Pues no, el aspecto social, modificando el concepto social específicamente, el aspecto político, porque ya no había un poder central específico, sino se estaba desarrollado todo en la figura del señor, el señor feudal, ¿no? Y también con una perspectiva territorial y económica, puesto que se enfocó en una amplia capacidad agropecuaria, ¿no?, dejando de lado todo tipo de avance tecnológico. Entonces, ¿qué podemos entender por feudalismo? Es una organización política, económica y social, ¿no?, que se empezará a gestar a partir del siglo IX, ¿no?, y que terminaría en el siglo XV. Va a cambiar la historia de Europa para siempre, siempre, ¿no? Empezó a perder importancia el rey, ¿no?, y se gestaría un poco más por el señor feudal, ¿no? Eh, Antecedentes. Si vamos a hablar de lo que es el feudalismo, tendríamos que irnos a la Edad Media, en a los primeros siglos en realidad, ¿no? Ustedes sabrán, la actividad económica se centraba en Constantinopla, ¿no?, fundado por Constantino I, que ya en el siglo VIII la actividad principal se va a centrar en Bagdad. Y es aquí en donde Occidente va a comenzar a entablar relaciones con los germanos del norte, ¿no? Y que va a pasar un siglo después, en el siglo IX, durante el Imperio Carolingio, se va a centrar las bases del sistema feudal, como lo conocemos ahora, el feudalismo, ¿no? Pero si lo observamos de manera cronológica, todo empezó con diferentes aspectos, ¿no? Uno fue el Imperio carolingio, como algunos lo mencionan. Otro fueron las invasiones bárbaras. Y otro fue el aumento del valor de la tierra. Los impuestos, la productividad, la inflación, la subida de precios y todo ello, ¿no? Empecemos, en el Imperio Carolingio. ¿Por qué? Cuando se desarrolló su desaparición del Imperio Carolingio, entonces se empezaron a formar pequeños reinos europeos, ¿no? Y esos reinos europeos se empezaron a desarrollar de una manera débil, ¿no? El poder del rey
se empezó a fomentar de una manera muy débil, ¿no? Luego de ello tenemos las invasiones bárbaras, ¿no? ¿Qué pueblos específicos empezaron a invadir esas tierras? Los vikingos, los eslavos, ¿no? Y eso traía una sensación de inseguridad. Recuerden esto muy bien, sensación de inseguridad, ¿no? Que empezó a desarrollarse o a desenvolverse en el siglo IX y en el siglo X. Adicional a ello, el concepto del valor de la tierra, el aumento del valor de la tierra, que para aquel entonces ya el dinero escaseaba, ¿no? La agricultura era pobre por las condiciones climáticas, por las condiciones económicas, y la única que podía dar sustento era la ganadería, ¿no? Pero no todos podían poseer un ganado para, para criar, para vivir de la ganadería. Entonces tuvieron que subir el valor de las tierras. Como también los emperadores empezaron a perder poder en ese entonces. La sociedad se empezó a dividir en clases, ¿no? La sociedad se empezó a dividir en clases. Teníamos un concepto ya dividido, ¿no? Tengo este claro ejemplo de una pirámide, ¿no? En la punta de la pirámide estaba el soberano, el señor feudal. Luego venían la alta nobleza y el alto clero, ¿no? La alta nobleza está enfocada en duques, en condes, y el alto clero vendría a estar formado por arzobispos u obispos, ¿no? Después sigue el bajo clero y la pequeña nobleza o baja nobleza, ¿no? Dentro de lo que es el bajo clero están enfocados los monjes, los sacerdotes, los con lo que es el bajo clero estaban los varones, los caballeros, ¿no? Y hasta ahí termina el concepto de privilegiados, ¿no? Después estaban los no privilegiados, que dentro de esa situación estaban también los campesinos y los siervos, ¿no? Los campesinos y los siervos eran los no privilegiados, ¿no? Y surgió un cambio radical en toda Europa, ¿no? Como había mencionado anteriormente, ¿no? Dentro de las causas estaba el aumento del valor de la tierra, el miedo y la inseguridad provocada por las invasiones de los vikingos, de los eslavos, de los magiares, ¿no? Y la debilidad de los pueblos en toda Europa. Entonces, yo les hago a ustedes la consulta, ¿no? ¿Qué era el señor feudal? ¿No? El señor feudal específicamente era el dueño de un feudo, ¿no? ¿Qué era un feudo específicamente? Era una porción de la tierra donde reinaba él en su castillo, pues, ¿no? El señor feudal estaba en la cabeza de esta pirámide social, ¿no? Estaba en la primera categoría de esta sección social y que se podían establecer con las relaciones con los feudales, ¿no? Y por otro lado estaban los que pedían protección a los señores feudales. Estaban también los llamados vasallos, ¿no? Que eran hombres inferiores al señor feudal y que le pedían protección al mismo, ¿no? Y recibían tierra y deberes, ¿no? ¿Qué era el vasallo específicamente, ¿no? Era alguien que le juraba fidelidad al señor feudal, ¿no? Y para ello tenía que haber todo una especie de ritual, ¿no? En el cual a él le podían ofrecer protección, ¿no? Todo ese tipo de ritual se le llamaba homenaje, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones, ¿no? del señor feudal, ¿no? Era el encargado de dirigir la guerra, el adoctrinamiento del pueblo, que en ese entonces la religión era el cristianismo, y bueno, y el campesinado era el quien trabajaba las tierras, ¿no? Eran los soberanos absolutos de las tierras, ¿no? Y en la cual los reyes le daban esas tierras por sus servicios o agradecimientos, ¿no? Y por la fidelidad que podía encontrar. En ese entonces la sociedad estaba en una profunda desigualdad, ¿no? Dentro de la nobleza, el clero y el pueblo.
¿no? Eh, bueno, ya lo estaba mencionando el concepto de la eh, desigualdad, ¿no? El feudo, el vasallo, y por debajo estaban los siervos que trabajaban las tierras del señor feudal, ¿no? Bueno, esto habría sido la primera clase de lo que sería el feudalismo en la Edad Media, ¿no? Esto es una primera clase en la cual nosotros vamos a poder encontrar y conocer bastante acerca de de la Edad Media, ¿no? Le invito a todos los padres y alumnos que estén pendientes de lo que se pueda tener en los próximos días. Muchas gracias a todos ustedes.